El AIRA se han dado a conocer cifras positivas en términos de economía. ¿Cuáles son? ¿De qué se trata? Vamos a hacerle la consulta al profesor Julio del Castillo, quien ya se encuentra en la cabina de RPP, docente de la carrera de Economía de la Universidad de Lima y coordinador del Observatorio Económico Financiero Social de esta casa de estudios. Profesor, bienvenido. ¿De qué se tratan las cifras, por favor? Muy buenos días. Cierto, hemos conocido la cifra del crecimiento al tercer trimestre, ¿no?, al cierre del mes de septiembre, y lo que tenemos es un crecimiento del 3.8% para la producción de Perú para el tercer trimestre en comparación al tercer trimestre anterior. Lo interesante es que venimos en un proceso de crecimiento, luego el 3.6% del crecimiento del segundo trimestre, y entre las características de este crecimiento es explicado, por ejemplo, por el incremento de las exportaciones, especialmente exportaciones a las que le denominamos manufactureras no primarias, es decir, las que se encuentran ligadas principalmente a la producción intensiva en mano de obra, típicamente con consumo masivo, lo cual es favorable, primero porque nos genera la expectativa de poder cumplir con las cifras que se estiman para el cierre del crecimiento del año, lo cual es interesante. Y lo segundo es porque advertimos que hay una mejora en las expectativas de los gestores del sector económico, especialmente del sector privado, y hay una mejora igualmente en indicadores de demanda y de consumo, lo cual también dan condiciones más favorables. Claro, profesor, buenos días, ¿cómo está? Y este 3.8% de crecimiento, ¿cómo impacta, por ejemplo, en nuestros amigos taxistas que nos escuchan, en nuestros amigos comerciantes de los mercados, aquel joven que está saliendo a trabajar a esta hora de la mañana? ¿Cómo ellos ven justamente, cómo los peruanos podemos sentir ese impacto? Eso es sumamente importante, es lo que desde hace muchos años y siempre lo hemos nominado como el chorreo, ¿no?, en la medida en la que toda la población se pueda ver beneficiada del crecimiento. Tenemos que reconocer que aún el crecimiento es pequeño para lo que nuestra economía requiere, pero definitivamente este tipo de mejora tendrá, en la medida que hay un incremento en la mano de obra formal, que hay un incremento en el ingreso real. Esto origina de que todo este grupo de población aumente su consumo. En el incremento del consumo va a poder ir a las bodegas, ir a hacer gasto en los centros comerciales, en su consumo habitual, y de esta forma se va distribuyendo, ¿no?, el efecto del beneficio. Como insisto, esto es un crecimiento interesante en términos de la expectativa que se tiene para el cumplimiento de la meta de crecimiento anual, ¿no?, pero definitivamente la necesidad de nuestro país es de crecer a tasas evidentemente mayores. Ahora, profesor, si bien es cierto, lo que nos explica es que hay un incremento en cifras de exportación vinculados al sector de manufactura, hay una cadena que termina afectando incluso a un sector informal, ¿no?, que también va a comprar, pero lo ideal es que se incremente la cifra de formalidad, trabajo formal en el país. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál debe ser el rol del gobierno, del Estado, luego de esta exitosa, se ha sido calificada, este exitoso foro APEC, porque precisamente es uno de los compromisos que tiene que ver, a los que, digamos, se ha consolidado en el foro, de reducir las cifras de informalidad? ¿Cuál es el rol? A ver, en realidad esto es sumamente importante, especialmente si es que queremos que estas cifras de crecimiento tengan niveles, primero, de mayores tasas de variación, pero que son muchos los factores que tienen que interpretarse. El primero, que el crecimiento es impulsado por la inversión privada, es principalmente. Es cierto que en este periodo tenemos un aumento del consumo público, de la inversión pública, que también tiene una explicación con respecto al crecimiento del PBI, pero definitivamente es la inversión privada la que requiere para que la economía crezca a unas tasas que necesita toda la población. Por lo tanto, hay un ambiente que hay que generar para que esa inversión privada se concrete. Seguridad, estabilidad, tranquilidad, una expectativa hacia el futuro que permita generar estas inversiones, porque el tiempo de recupero pues son largos, tanto para el pequeño, para el microempresario, como para el gran empresario. Todos actúan bajo los mismos argumentos de decisión. Definitivamente, el otro elemento que tú mencionas, que es el de la informalidad, tiene un rol. El Estado ahí tiene que tener un componente intersectorial,
porque la informalidad no es de un solo sector, generar medidas de incentivo para impulsar de que los empresarios se incorporen a la formalidad, tanto en el ambiente de sus actividades, las ventas formales, sino que el trabajo que cada empresa contrata se haga en el ámbito formal. Entonces, por lo tanto, ahí veremos que tenemos aspectos de carácter tributario, tenemos aspectos de carácter laboral, tenemos aspectos de carácter de incentivo comercial. Entonces, es un rol intersectorial y por lo tanto debe haber una política integral pública para poder generar incentivos para lograr reducir los niveles de informalidad en los cuales hoy día estamos como país. Claro. Y esto también puede repercutir, profesor, en la toma de decisión hasta cuánto se puede aumentar el sueldo mínimo, que también es un tema en debate. Definitivamente. Y permítame, es un aspecto importante el aspecto el salarial. Lo que ocurre es que en términos económicos, el aspecto salarial tiene que ir en términos de una mejora de la productividad. Entonces, por lo tanto, la verificación que hay que analizar es cuánto es que ha ido mejorándose la productividad en nuestro país para poder ir mejorando los salarios en función de nuestra productividad. Es bastante más complejo que querramos incrementar los salarios mientras que nuestra productividad o se mantenga constante o al contrario, en algunos aspectos vaya reduciéndose. Y sin ánimos de ser aguafiestas, profesor, estos feriados que se han dado en los últimos meses, el trabajo virtual por APEC, que claro, es positivo para el Perú, ¿afectan la productividad? Bueno, en la medida que hayan menos días por trabajar, hay menos días de producción, pero el aspecto de productividad va en términos de aspectos técnicos, ¿no? De aspectos de mejora en la implementación de aspectos de tecnología, pero aspectos de la habilidad de los trabajadores, ¿no? Es de pasar a tener niveles de conocimientos, habilidad para el desarrollo de sus actividades con mayor nivel, ¿no? Es decir, si yo hoy día hago una determinada actividad que es muy básica, pero mi proceso de aprendizaje me lleva a que ahora esa misma actividad la hago con menor tiempo, mejor resultado. ¿Por qué? Porque estoy aplicando niveles de conocimiento y habilidad mayores. Es evidente que mi salario debe ser mayor, ¿no? Entonces, a esos aspectos de productividad es a los que nos referimos, más allá de simplemente más días de trabajo, pero evidentemente para un país que requiere trabajo y que requiere que las personas tengan días de laborar, siempre es importante tomar en consideración esos días en los cuales hay menos movimiento económico y que para muchos sectores significa un dejar de ganar, dejar de vender. Exacto, profesor. Muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos también a entender cómo es que repercute estas cifras económicas de 3.8% en nuestro día a día. Muy buenos días, profesor del Castillo. Muchas gracias, muy buenos días. 7:48 de la mañana, pausa y regresamos.